Buenas tardes. Estamos en el Santo Sábado, día de reposo, según Génesis 2:3 y Éxodo 28, donde nos dice: acuérdate del día de reposo. Para mucha gente los días pasan y no hay memoria de este día, día santo, día de reposo. Es fiesta de Jehová. Éxodo 16:23 nos dice: esto ha dicho Jehová. Esto dice Moisés al pueblo. Esto ha dicho Jehová: el reposo es consagrado a Jehová. Moisés les dijo que deberían acordarse de lo que Jehová ha dicho. Y Jehová dijo que es el día de reposo consagrado a Jehová. Estamos en el día 10 de abril del 2021. Son las 3 de la tarde de este día sábado santo. Sábado santo porque el sábado es santo a Jehová. Somos verdades de valor eterno y estamos llegando desde la ciudad de San Juan de Pasto a través de internet, desde la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia, en Sudamérica. La anterior conferencia que tuvimos el 3 de abril del 2021 se tituló Más allá del sol está todo lo increado. Más allá del sol está todo lo increado, de lo cual nadie puede discutir. Nadie puede decir que eso le ha llegado a empalagar o algo así, porque usted no conoce, está más allá del sol. Les habla el reverendo Germán Uribe Bravo. El tema para hoy es la sabiduría eterna, increada, palabra divina. Repito, el tema para hoy es la sabiduría eterna, increada, palabra divina. Los temas son trascendentes. Nosotros hablamos palabra de valor eterno. Esta palabra es inédita. No somos calco de nadie y sabemos el efecto que produce esta palabra, porque el mundo sin palabra de Dios se pierde. Repetimos una vez más, el tema para hoy es la sabiduría eterna, increada palabra divina. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, según nos dice el Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre. Salmo 19:9. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Primera Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 y versículo 5, nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y sin reproche le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y sin ninguna duda le será dada sin reproche. En Marcos 12:34, en los días cuando las preguntas se hacían cómo conseguir la vida eterna, alguien dijo cómo hacerlo. Y entonces cuando respondió que para eso estaba la palabra, entonces alguien le dijo: tú has respondido muy bien. Y por lo tanto dice así: viendo que había respondido sabiamente, se le dijo: entonces no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12:34. Este tema, la sabiduría eterna, increada, palabra divina. La palabra sabiduría proviene del saber. Sabiduría viene del saber, saber. La sabiduría está cotejada o comparada con un árbol inconmensurablemente grande, hasta donde llega tu imaginación. La sabiduría es un árbol inconmensurablemente grande que puede darnos a todos sin medida. Por eso dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 5, que si alguien necesita sabiduría, que la pida. La clave aquí está en que la tenemos que pedir, la tenemos que buscar, la sabiduría. He repetido tantas veces en este día que el tema es la sabiduría eterna e increada, palabra divina. La sabiduría está allí como un árbol inmensamente grande, que podía alimentar a todos los seres de este planeta de un solo tajo. Por lo tanto, Santiago dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará. Es necesario que la pidamos, y aquí predicamos lo que usted necesita. Lo que todo el mundo necesita es tener sabiduría. Dije que sabiduría quiere decir alcanzar, saber, conocimiento en lo que a usted le falta. Si pedimos a Dios la sabiduría, pero claro, y nos sometemos guardando su palabra, Dios cumplirá lo que promete y se manifestará, como dijo el libro de Deuteronomio, el capítulo 4 y versículo 1, 2, 5, 6 y 8.
Estoy aquí leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 1. Deuteronomio 4, versículo 1, 2, 5, 7 y 8, y dice así: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis a poseer la tierra que Jehová tu Dios ha dado a vuestros padres. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en medio de todos nosotros, para darnos cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta nación, esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El versículo 6 nos ha dicho: guardando pues estos estatutos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación, por grande que sea, hay que tenga Dios tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en toda cuanto le pedimos? ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como en todo esto que es nuestra ley y que pongo hoy delante de vosotros? El tema que tenemos nosotros frente es la sabiduría, eterna e increada palabra divina de Dios. Si pedimos a Dios, Dios nos dará la sabiduría para saber cómo andar en este mundo y en este tiempo. Y lo que nos recomienda el libro de Deuteronomio es que pongamos por obra su palabra.
si pedimos algo a Dios y nos sometemos, guardando su palabra, Dios cumplirá su palabra. Recordamos que ya de largo tiempo no hemos cumplido con el rito de la Pascua. Nuestro grupo Verdades de Valor Eterno ya de largo tiempo no hemos cumplido con el rito pascual, y por lo cual la sangre del Cordero ya no se ha visto en nuestros puestos, en nuestras puertas, en los postes. Y yo les recuerdo, hoy más que nunca, la muerte está rondando, como dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 a 17. Ya de largo rato no hemos visto la sangre en las puertas ni en los dinteles, porque Dios había dicho: yo veré la sangre y pasaré de allí. En ese entonces había muerte por donde quiera. Ahora estamos en un tiempo, un periodo igual. Mucha gente va a seguir desapareciendo. Vamos a seguir saliendo de acá. Y antes que llegue ese momento, para usted o para mí, yo les recuerdo que la palabra de Dios dice que Dios obra si nosotros obramos. Él ha dicho, acabamos de pasar al mundo este comienzo de esta epidemia universal. Nunca antes se había visto eso. Usted puede discutir o pensar que está muy bien, pero estamos ahora en este tiempo con la espada de Damocles sobre nuestro cuello. Necesitamos sabiduría para poder actuar en este tiempo como debemos actuar según la palabra y actuar como Dios desea, porque sí o sí los que son hijos de Dios tendrán que encontrarse con su Dios. Hemos dicho que según Apocalipsis el capítulo 6 y versículo del 1 al 17 nos dice así. Mucha gente pone en poco el leer la Biblia o lo que la Biblia dice, pero eso no afecta a los predicadores, porque Juan, cuando está predicando o hablando, está enseñando, está mostrando, está hablando lo que él vio. Algunos dicen, no, eso no es posible. Pero bueno, todo lo que tenemos que hacer es hacer que esta palabra llegue a su hogar. El capítulo 6 de Apocalipsis dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trompeta: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz
de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite de oliva ni al vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, y no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dio y se les dijo: descansen todavía un poco del tiempo, hasta que se completará el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que es enrollado, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, del 1 al 17. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos Biblia, somos un pueblo sabio, un pueblo entendido. Nos curamos y nos perfumamos y nos aseguramos con su palabra. De tal manera que deseamos cumplir los ritos que Dios envía y que Dios dice que debemos hacer, porque somos un pueblo sabio, un pueblo entendido. Tenemos un Dios todopoderoso. En el pasado había una ciudad llamada Alejandría.
todavía existe. Pero esa ciudad fue poblada por griegos, egipcios y judíos. Era una ciudad muy famosa, tenía grandes bibliotecas, las más grandiosas que el planeta ha tenido, de todos los escritos de la gente del pasado. Era una ciudad de sabios, pero esa ciudad fue corrompida cuando fue habitada en gran manera por los griegos. Los griegos era una gente que eran politeístas. Los griegos eran politeístas, que quiere decir gente que cree en más de un Dios, creen en 2, en 3, en 4, 5, 10. Allí perdió la sabiduría. Grecia se desnucó allí. Grecia fue un país corruptor porque empezó a enseñar más allá de lo que Dios había mandado. Tenían dioses. Y también Egipto. Egipto era un país politeísta que tenía dioses, tenía toros, tenía todo tipo de aves y todo tipo de animales de agua dulce y salada. Tenían una cantidad de cosas para adorar porque habían aprendido mucho de los griegos. Y notamos que la cultura occidental se llenó, se pudrió con las enseñanzas de los griegos. Cuando la Iglesia Católica comenzó también teniendo sus vicios, 11,000 vírgenes y no sé cuánto. Esto es un país, una cultura politeísta. Pero Dios había dicho que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los judíos eran los únicos que se habían quedado al pie de la palabra, como dice Éxodo 20. La sabiduría se puede ver, se puede sentir. ¿Quién es un pueblo sabio y entendido? Leímos en Deuteronomio 4:6 que dice, ustedes son un pueblo sabio y entendido. Lo volvemos a leer porque ya vamos a terminar, siendo que nuestras conferencias están limitadas en tiempo. Pero yo puedo leer un poco más y dice así. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová Dios me ha mandado. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los pueblos oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y dice más el verso 7, porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano a nosotros como en este día Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo tengo hoy delante de vosotros. Así que la sabiduría debe marcarnos a nosotros. Cuando usted tiene realmente sabiduría, usted me mostrará al Dios de la Biblia, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob.
Le damos gracias a Dios por esta conferencia en este día, cuyo tema es la sabiduría eterna e increada palabra divina. La sabiduría eterna e increada palabra divina. Esta fue una de las primeras conferencias del tema de la sabiduría eterna e increada, palabra divina. Deseamos de todo corazón aplicar Apocalipsis 6 de 1 al 17. La gente no cree en visiones, no cree en Apocalipsis, no cree en la Biblia, pero la palabra de Dios nada tiene que ver. Cuando llegue el tiempo, llega el tiempo. Yo conozco mucha gente que hace mofa. A mí mismo me han dicho y me han hecho y me han desafiado. Y me han hecho pensar que esta palabra no pasará, porque la palabra dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y dice aquí: miré aquí cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto. Estoy leyendo Apocalipsis 6, verso 12. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Yo le estoy predicando esto, pero yo le puedo explicar cómo será eso, cómo va a suceder. Si usted viene a mí, yo le explico cómo va a suceder eso. ¿Cómo sucede y por qué sucede? Pero lo que pasa es que usted es incrédulo a nada. Usted es un griego más, usted es un egipcio más. Por tanto, no hace falta que usted me visite para que yo le explique esto. Y dice acá: y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, y los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Necesitamos sabiduría. Por eso estamos hablando que tenemos hoy la primera conferencia sobre el tema de la sabiduría, que es la palabra eterna e increada de Dios. Les deseo bendiciones a los que nos están siguiendo a través de internet, y les recuerdo que usted debe inscribirse. Puede sumarse a este grupo de gentes que buscan de parte de Dios su bendición. Le deseo bendiciones. Me gustaría poder a usted darle una mano dentro de nuestros rituales. Nosotros creemos en un solo Dios. No somos politeístas. No somos gente que está haciendo mofa a la palabra de Dios. Nosotros somos monoteístas. Politeístas son aquellos que creen en más de un Dios, pero tampoco somos ateos, y sabemos que hay mucho ateísmo en este mundo. Le deseamos bendiciones en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y Dios nuestro. Muchas gracias. Amén.